Aquí tenemos un desorden con los carritos públicos que se paran donde quiera, porque ni siquiera parada hay. Aquí tenemos un desorden con las guaguas interurbanas que donde quiera se paran. Cuando usted viene, por ejemplo, usted ve ese problema que hay aquí de que de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7 no se puedan aparcar en la Manolo Tavares Justo. Ya eso debe ser permanente. Olvídense del plan piloto. ¿Y por qué? Cuando usted sale, por ejemplo, de San Marcos a partir de las 9 de la mañana, eso es imposible transitar esa avenida. Imposible, ¿eh? Porque ya no es suficiente. Entonces, hay que ir pensando, además de vías alternativas, de otras soluciones alternativas, hay que ir pensando en un transporte colectivo. Sí, si aquí yo tuviera un transporte colectivo que me garantice llegar a mi trabajo tranquilo y en paz y retornar a mi casa tranquilo y en paz, yo no tendría que mover un vehículo de mi casa a cansarme manejando, a hacer rabia con los motoconchos, con toda la imprudencia que hay aquí en el tránsito, sino que yo cogería un transporte colectivo y regresaría a mi casa de nuevo. Miren qué bonito sería. Ahora, parece que eso no hay manera de que se pueda hacer. Y en Santo Domingo, con mucho más razones, hay que buscar una vía de transporte colectivo que garantice a todo el mundo movilizarse. Aquí el motoconcho, señores, no podemos dejarlo seguir creciendo, y lo he dicho 1000 veces. Aquí el motoconcho no conoce reglas. Aquí el motoconcho no conoce respeto. Aquí el motoconcho cuando está rojo el semáforo para él le place pasarse. Aquí el motoconcho le place ir en vía contraria. Aquí al motoconcho le place ir levantando el motor. No todos, pero por uno pagan todos. Entonces yo pienso que este tipo de cosas hay que irlo resolviendo para que realmente nosotros podamos decir que somos una sociedad organizada. Ahorita yo hablaba, señores, de lo que son los programas y las políticas públicas. Y hablaba de que la gente dice que el doctor Balaguer fue bueno porque construyó. Miren, la sociedad necesita más que construcción, que sí la necesita. Necesita que hayan programas sociales, y lo dije también, que desarrolle a la gente, que ayude a la gente a desarrollarse, que ayude a la gente a crecer, que ayude a la gente a desarrollar su mentalidad. No solo darle para que compren una comidita, sino que eso vaya envuelto, como se habló una vez, que si yo tengo 2 hijos, esos hijos tienen que estar garantizados que van a la escuela. Porque es lo único que nos va a garantizar a nosotros salir de ciertos atrasos en ciertas acciones, en ciertas acciones que cometemos, en ciertas actividades que se desarrollan en la sociedad y que sencillamente lo vemos ya como normal. Que eso es lo triste, que como dice allá en el despertar social, hay cosas que la sociedad se acostumbra a verla como normal y que no lo son. Hay cosas que la sociedad se acostumbra a caminar con ella y ni se da cuenta que va a su lado. Por ejemplo, he visto que en Sosúa se han estado haciendo unos operativos en contra de la prostitución. Y la prostitución implica muchas cosas. Y la prostitución implica muchos negocios. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de bachillerato, ya aquí existían catálogos de muchachas que estudiaban en las diferentes escuelas y colegios de Puerto Plata, en parte, que lo mostraban, que habían muchachos de esos que andaban con los extranjeros, que le mostraban los catálogos y entonces ellos seleccionaban la que querían ver. Pero también aquí habían negocios. En Costámbar había uno que tenía catálogos y que tenía canales de exhibirlas, y entonces los clientes venían ya con su víctima seleccionada. Entonces el problema no son las prostitutas y los prostitutos como tal. Aquí el problema es quién maneja la prostitución, quiénes se nutren de la prostitución, quiénes ofertan
a la gente que se prostituye y quienes les ayudan a prostituir, quienes promueven la prostitución. Y cuando hablo de las prostitutas y los prostitutos, es porque hay féminas que desde muy jóvenes, es más, desde antes de ser mayores de edad, ya están prostituidas. Pero también hay varones que no solo son homosexuales, sino, ¿cómo usted le llama a los que llamamos hanky panky? Esos son víctimas del sistema también. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un hotel donde hay discoteca, usted se da cuenta que esos muchachos, cuando entran al lugar de diversión, van y se sientan en el bar, se le dan dos tragos, no sé de qué, y entonces esos muchachos van y se paran allá en el centro de la pista, y entonces las extranjeras van como si ellos fueran palo encebado a sobársele arriba. No importa si son jóvenes o adultas mayores, a sobársele arriba a ese muchacho como si él fuera un palo encebado. Entonces, esas son las cosas que yo digo. ¿Quién controla aquello? ¿Quién tiene que ver con que eso no sea? ¿Quién es el responsable o los responsables? No solo de coger presa a las prostitutas y los prostitutos, sino quién se beneficia y quién promueve la prostitución y desde cuántos ángulos se promueve la prostitución. ¿Quién ve que en algunos negocios en República Dominicana y Puerto Plata no es la excepción y Sosúa? Usted ve que la ropa que le ponen a las personas que sirven allí son una cosa estrepitosa. No hay nada para la imaginación, todo está visto y todo está dicho. Entonces, ¿quiénes promueven y se benefician de la prostitución? ¿Dónde está el despertar social en ese sentido? ¿Dónde está la concienciación ciudadana en ese sentido? Entonces yo pienso, señores, aunque la prostitución digan que es el oficio más viejo, aunque la prostitución le haya permitido a muchas muchachas y familias prácticamente salir del atraso material, pero el atraso espiritual, el atraso psicológico, el atraso mental y moral, nadie se lo despinta, nadie se lo quita. Por más cosas materiales que usted tenga, por más cosas materiales que usted le destruya a los demás arriba, olvídese que en el fondo usted tiene el sentimiento de cómo logró salir de esa pobreza material, pero la mental, la espiritual, la moral, sin que nadie tenga que juzgarle, sino su propia conciencia le grita. Aquí la prostitución empieza a muy temprana edad, Pero no solo es la prostitución, señores. En ese ambiente se mueve de todo. En ese ambiente se mueve todos los tipos de drogas que usted pueda imaginarse. En ese ambiente se mueven todos los tipos de abusos que usted pueda imaginarse. En ese ambiente se mueven todos los tipos de vejaciones que usted pueda imaginarse. Aquí hay mujeres con su familia. Aquí hay mujeres con su esposo, con sus hijos, que van a cabaret y Sosúa, como dicen por ahí. Yo no voy a decir la expresión que la gente dice, que van a buscar dinero para llevarle pan a su marido y a sus hijos. Y yo puedo estar contento con eso, pero claro que no. Y yo puedo estar feliz con eso, claro que no. Y yo puedo pronunciar eso como un medio de vida, pero claro que no. ¿Por qué? Porque mientras las prostitutas y los prostitutos dejan la vida ahí, hay gente que construye monumentos de asuntos materiales. Pero además, detrás de la venta de prostitución se esconden otros negocios. Y lo sabe todo el mundo. Detrás de la venta de la prostitución se promueven otros negocios. Que lo saben las autoridades, que lo saben.
Pero qué pena cuando realmente este tipo de cosas tenemos miedo de tocarla. Y cuando tenemos miedo de tocar este tipo de cosas, entonces tenemos miedo de decir que aquí hay puntos de drogas que le están vendiendo droga a niños de 12, 13 y 14 años. Que aquí hay puntos de drogas que parece que no tienen quien los combata, o parece que son socios de quienes tienen que combatirlo, que le están vendiendo droga, oiga, droga a niños de 12 años en adelante. Y cuidado. Y yo le pregunto a usted y me pregunto yo, ¿qué sociedad estamos creando? ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Cuál es el espíritu que estamos vendiendo? Por eso que yo escuchaba que alguien decía que en República Dominicana hay una loquera o una enfermedad mental, para decirlo de otra manera, colectiva. ¿Y por qué dicen que hay una enfermedad mental colectiva? Bueno, porque cada día tenemos más gente que se deprime, cada día tenemos más gente que cae en cuadros de salud mental, cada día tenemos más gente que no le importa la vida, cada día tenemos más gente que vive como el que se hace pipí y no lo siente. Pero no tenemos una enfermedad mental colectiva. Tenemos gente a todos los niveles que lo que más se denotan son los pobres. Tenemos personas a todos los niveles, a veces encerrados en paredes, que no se deja ver la casa, que está en un estado mental que los familiares ni se atreven a decirlo. Ahora, ¿por qué viene esto? Esto viene por múltiples razones. Primero, por la contradicción que tenemos. Aquí hay gente que vivió bien y que se creyó que realmente para siempre iba a vivir bien. Pero los bienes materiales, cuando no son bien manejados, entonces se van terminando. Y esa es una razón por la cual mucha gente está desquiciada mentalmente. Mucha gente tiene una enfermedad de depresión. Mucha gente tiene una expresión de desamor por la vida. Porque no nos enseñaron que las cosas materiales van y vienen y que serán permanentes en la medida que usted es capaz de renovarse a cada instante, de cada momento de la vida. Pero tenemos una enfermedad mental, sobre todo en los lugares turísticos, que la gente llama a esos muchachos los piperos. ¿Y quiénes son los piperos? Son esos muchachos que comienzan consumiendo droga, que la misma droga los lleva a ser enfermos mentales y que su enfermedad mental ya no le permite ni siquiera comprar la droga, y entonces son los que roban, son los que asaltan hasta que no se degradan a un punto tal que ya ellos no son ellos. Y entonces muchos de esos muchachos no son muchachos comunes. Muchos de esos muchachos son de eso que usted conocía y que yo conozco. De eso con lo que usted se crió y que yo me crié. De esos con lo que usted estudió y que yo estudié. Entonces, yo pienso que a esto hay que ponerle atención. Pero también la gente dice, la gente ha quedado enferma de la mente después de la pandemia. No. No. Ya eso venía. Lo que pasa es que cuando la pandemia se le dio rienda suelta a la enfermedad mental. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquí, en lugar de todo el mundo unificarse para buscar una salida, lo que preguntaban era que dónde está el dinero, que qué se hace con el dinero que se coge prestado, que qué lo hicieron, que qué por allí. Entonces, le manda, desde ese mismo momento, se está bombardeando a la sociedad con mensajes negativos. Pero no de cualquier ámbito, es del ámbito político. Desde el ámbito político a diario. Si usted pone, por ejemplo, un noticiario, si usted coge un periódico, es difícil que usted encuentre que digan, por ejemplo, que ayer en Puerto Plata estuvo el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza,